Sí. Totalmente análogo. Entonces, realmente estaba en los hombros de uno que no se filtrara ningún error en el producto final, que ya era la edición del periódico. Muchas veces había tanto trabajo, tantas situaciones que teníamos que salir a la calle también a cubrir fuentes menos comprometedoras, tal vez menos rutinarias, y eso también contribuyó a que uno tuviera la capacidad de redactar noticias. ¿Estás seguro? Llega gracias a Access Global. Naxo Cerraduras Inteligentes. Sentry 365. Guloya Security. Metrotech, seguridad y automatización inteligente. Sedecorp. Seguritech. Fusion Tech. Cainca Express. Domitech. J2M Technology. Tecnomeca, soluciones especiales. PGA, tecnología, infraestructura y seguridad. Smart Home Dominicana. Tecnópolis de Smart Home Center. STPG Service, seguridad electrónica. Sierra Dominicana. Cotízame. Hola queridos amigos, audiencia en general que nos acompaña cada domingo en los estrenos de estos episodios de su podcast favorito, ¿Estás seguro? El día de hoy traemos un invitado de lujo, un invitado especial que es parte de la serie Trayectoria que hemos venido haciendo últimamente para homenajear a esas figuras que han sido de alto calibre, figuras de renombre en el gremio de la tecnología en general y de la seguridad electrónica de este país. Hoy traemos una persona que no solo ha despuntado en esa vertiente, sino también es una gran estrella del arte, específicamente la literatura, con muchas obras. Tiene en los medios de comunicación también una incursión importante y queremos conversar con él sobre su camino a lo largo de todas esas verticales, y el día de hoy va a compartir historias, anécdotas y un poco de su experiencia en general. Esperemos que sirva de inspiración para todos, como lo ha sido para nosotros. Bienvenido, Fernando Despradel. Bienvenido, Fernando. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación, lo cual agradezco y valoro enormemente. Realmente entrar en comunicación con una legión tan enorme de colegas es un privilegio, y espero pues que el tema a tratar y mi humilde historia sea de utilidad para muchos. Así que nada, vamos a esperar tener una buena sesión, una buena velada, y que esta historia sirva para muchos de nosotros para que nos muestre el ejemplo, nos muestre una señal de inspiración y también nos sirva de alerta para los errores que hemos cometido no se repitan. Claro, como debe de ser. Realmente parte de la visión del programa cuando presentamos estas trayectorias es ver cómo ha evolucionado una persona que se ha inmerso tanto en su trabajo que puede
proyectar información hacia nuestra audiencia, hacia los jóvenes que están iniciando, de cómo no cometer tantos errores que se han cometido, que todos hemos cometido, ¿verdad? En el negocio. Claro, es parte de la evolución, pero si tenemos esos tips por adelantado, pues entonces uno como que se va preparando, ¿verdad, don Fernando? Sí, ciertamente. O sea, ya hay por lo menos un camino por donde decir, por aquí te puedes ir, por aquí es incorrecto, y el camino positivo, correcto y triunfador es este. Claro, eso es así. Y hay una cosa importante que muchas personas pueden decir, bueno, pero los tiempos son distintos, no es lo mismo el mundo hace 20 años o hace 30 años que ahora, pero la verdad es que la naturaleza del ser humano sigue siendo la esencia de lo mismo y que todos a la larga tenemos algo en común, no importa el tiempo y el contexto, ¿no? Sino que hay mucha experiencia que la esencia se repite y se repite y se repite. Exacto. Definitivamente, como tú has dicho, el ser humano, la conducta humana es invariable. O sea, vamos a ver siempre seres nobles, personas cooperativas y otros entes que no son, que son lo contrario, entes negativas, propensos a hacer las cosas mal hechas, que no tienen amor por empresa, por servicio y por nada. Eso es históricamente a través de los años, de cientos o miles de años. Wow. Eso es así. Esas personas serían innombrables. Como el innombrable que hay aquí. Bueno, Fernando, vamos a entrar en materia inmediatamente. Y debemos comenzar por el principio. O sea, Fernando Despradel, antes de meterse en esto lo que es seguridad electrónica, cuéntenos un poco de ese Fernando, del joven, el niño que nació allá. Bueno, hay que buscar un historiador, a José Gabriel García o a un Fran Moya Pons, de hace ya un poquito. Pero nada, Fernando Despradel inmediatamente sale del colegio, como todo joven en mi generación. La aspiración era ir a la universidad. Originalmente no pude ir. Entonces me asilé en un pueblo bello, mi paraíso, que es el pueblo de mi madre, Constanza. Entonces ejercí siendo agricultor. Me imagino, celebré mi primer triunfo económico de juntar 1,000 pesos a los 15 años, que era una fortuna en ese tiempo, 1,000 pesos. Sí, sí. Y por una situación coyuntural, a los 16 años fui profesor y director de una escuela rural. Creo que en los anales históricos del Ministerio Dominicano, creo que fui el primer profesor y director de una escuela. Posteriormente ingresé a la Universidad Autónoma, cursé estudios de Administración de Empresas, en INTED de Economía y en APED de Mercadología. En el interín desarrollé varios oficios. El que más me enorgullece fue como corrector de pruebas y estilo en el periódico El Nacional, en una época muy candente, a mediados de la década de los 70, y creo que era la época de oro del periodismo nacional, y estaba rodeado de personas como Orlando Martínez, Silvio Erasme Peña, Uchi Lora, Miguel Hernández y otras plumas valiosas que tenía el periodismo nacional en ese tiempo. Yo entiendo que antes de salir a la luz el periódico El Nacional, tenía que pasar por mi mano y lo corregía en un 60%. Ahora, perdón que me interrumpa. O sea, quiere decir que usted era corrector de estilo de todas esas lumbreras. De pruebas. O sea, el sistema naturalmente es muy diferente ahora. Se imprimía como en una máquina de teletipo cada reportaje, cada artículo, y entonces había que corregir palabra por palabra, detectando fallas ortográficas y fallas de concordancia, de redacción. Entonces, como si fuera en una gran mesa, se armaban las piezas y se cuadraban tanto los textos como las fotografías. Eso era análogo total. Totalmente análogo.
Entonces, realmente estaba en los hombros de uno que no se filtrara ningún error en el producto final, que ya era la edición del periódico. Muchas veces había tanto trabajo, tantas situaciones que teníamos que salir a la calle también a cubrir fuentes menos comprometedoras, tal vez menos rutinarias, y eso también contribuyó a que uno tuviera la capacidad de redactar noticias. Entonces, la parte de literatura, de lo que usted se enamoró después, tuvo gran influencia esa etapa de su vida. Bueno, usted venía con ese bichito de... realmente en la escuela en la que uno se forja, los profesores tienen mucha influencia. Yo tuve dos vectores que influyeron mucho en mí. Primero, me tropecé con una biblioteca fantástica de un tío abuelo que era un enfermo con la literatura, y toda la literatura de la posguerra, comienzos del boom literario de Latinoamérica, todas las grandes obras, los clásicos, estaban ahí. Y como yo venía de un hogar pobre, en vez de irme a la fiestecita y a todas las actividades del grupo nuestro, pues mi refugio eran esas novelas y esos libros. Al principio fue un castigo, pero al segundo ya finalmente fue un deleite y era un vicio realmente, y pude devorar como un ratoncito de biblioteca todas esas grandes obras. La otra ventaja y el otro estímulo fue encontrarme con una profesora fantástica que nos estimuló, nos inspiró y nos guió por los senderos correctos de la literatura. Coincidencialmente, un día, regresando desde La Vega, que era realmente mi centro de operaciones, me crió una tía y vivía con una tía formidable, que era profesora. Pues me encontré con una pareja de esposos. Él era un dramaturgo, un intelectual de primera, y la esposa era familia de Rafael Morillo, el dueño del periódico El Nacional, y naturalmente empezamos a hablar de literatura y hubo que apagar el radio y duramos todo el trayecto desde La Vega a Santo Domingo, y después que llegamos duramos media hora más en lo que me desmontaba del vehículo hacia la pensión. En la posada. Sí. Entonces la sobrina de Morillo dijo: concho, pero mira, tú puedes ser la persona correcta en el periódico. Le voy a hablar a mi tío Entonces, naturalmente, me quedé con la esperanza, y un buen día pues llegó la información, me llamaron del periódico, y después de los tests y las pruebas pude encajar perfectamente en la cueva de las correcciones. Y de ahí, de la corrección de estilo del periódico, ¿cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso, pues me promovieron a corregir obras. Así que pude leer las novelas buenas de ese tiempo, de Efraín Castillo, de Marcio Veloz Magiolo, y de la intelectualidad dominicana de ese tiempo. Eso también fue un gran empuje, porque no es lo mismo un reportaje, una noticia, un día a día, algo mecánico, que leer ya una literatura de alta gama. Entonces, por cosa del destino y circunstancias que a veces ayudan en la vida, el próximo paso fue encontrarme con una realidad, que fue trabajar en una gran obra de construcción, que fue el residencial del Mirador Norte, los Jardines del Norte. Y también por coyuntura de la vida, donde están las oficinas principales de INTET actualmente,
conseguí que me prestaran el sótano, que estaba decorado con, parece que era una sala de tortura, y estaba decorado con sangre y con algunas inscripciones de los prisioneros. Y el guardián de eso era un preso de confianza que había acabado con una familia de 7 miembros. Cuando yo regresaba a la universidad decía, bueno, mira, era el de confianza. Yo dejaba de cenar, amén de llevarle una galletica, un juguito, un cariñito a ese señor que era mi vigilante casi personal. Y entonces me deleitaba todas las noches con canciones de Paniagua y todo el mundo, todo el plato fuerte de la guarachita. Así que ese era mi ambiente para dormir. Y realmente toda esa vivencia, tenía que entrevistarme con los obreros, con los maestros, supervisar esto, supervisar aquello, contribuyen definitivamente a la formación. Tenemos que pensar que yo tenía, qué sé yo, 18 o 19 años. Un mal día recibí una llamada porque cuando vine a la gran ciudad solicité en muchos lugares y me llamaron de R. Esteva y compañía. Yo me sentía tan bien en mi trabajo actual que tenía mi problema de residencia resuelto, ganaba bien, gozaba del aprecio. Por las prácticas ya periodísticas y literarias, yo era el redactor general de todas las correspondencias importantes que había que hacer y tenía una consideración muy especial. Estaba en un punto de confort, como dice usted. Muy bien, y naturalmente tenía espacio para poder hacer el desarrollo de los estudios y los trabajos universitarios. Entonces, cuando me llaman de R. Esteva, yo me imaginé que era una empresa de, qué sé yo, de vender paila, de vender rollitos de películas y eso. No quería abandonar mi círculo de confort en la que estaba y al principio busqué todos los obstáculos y todos los periquitos para... Pataleando. Mucho pretexto. Sí. No, y además el salario que yo ganaba era de un semi ejecutivo y no era lo que me estaban ofertando. Entonces... ¿Qué hacía esa empresa que lo llamó para los que no estamos familiarizados? Ok, para conocimiento general, R. Esteva en ese tiempo era como una universidad, como un supermercado de todo, de tecnología, de electrodomésticos. Imagínense las marcas que manejaba R. Esteva. En sistemas de sonido, tanto de consumo como sonidos profesionales para institucional, ¿verdad? Comerciales, para salones de convención y todo eso, y para gente que aspiraba a sistemas de música profesionales. Tenía Philips. Kodak era un imperio en ese tiempo y ellos manejaban tanto la parte aficionada como la parte profesional para los fotógrafos. Y una tercera, que fue la parte que más me deslumbró. Yo creía ya que estaba en el mundo de James Bond 007, que era la parte de microfilmación. En ese tiempo, los bancos tenían que microfilmar todos los cheques, tanto por delante como por detrás. Entonces, escanearlo. Sí, exacto. Ya realmente la parte computacional siguió avanzando, pero en ese tiempo era microfilmar y ellos dominaban el mercado completo. Naturalmente, la población bancaria en ese tiempo era muy limitada. Tenían en la parte institucional Diebold, que existe aquí en Santo Domingo para clientes muy puntuales, y Diebold era seguridad bancaria. O sea, tanto física con puerta de bóveda, carros de cajeros, lo que había más o menos de cámaras y lo que había más o menos de alarmas. Tenían la compañía Simplet Time Recorder, que ahí fue que yo encajé específicamente,
que era la de los relojes ponchadores. Tenían Remington Standard, que era la de la máquina de escribir, y una serie de artefactos, como unos archivos especiales donde se llevaban los inventarios llamados cardet. Había que proteger los cheques y había un artefacto llamado protectora de cheque. Entonces también estaban allá. Y ellos también tenían la parte de las imprentas con las máquinas impresoras ABDIT. Era un gran conglomerado para todo lo que eran productos de alta gama. Era una corporación realmente. Y para decirte que de Resteva brotaron empresas como una que ya desapareció llamada Karma Quit, que era una compañía que venía de Estados Unidos muy enfocada a los proyectos para habilitar hospitales, tanto del mobiliario, de las camas y eso, como de los tomógrafos y todo eso. Y también de ahí se desprendió Inca, que es una súper empresa que maneja Caterpillar, John Deere y todo eso. Se desprendieron otras también, como Enfoca, que creo que sobrevive y se dedicó a la parte del manejo de Kodak. Y Esteva trajo la primera gran computadora al país, que era marca Univac, primero que IBM, y estaba aposentada en Gulf and Western, que es lo que es el Central Romana, la fábrica de cemento, que era realmente una gran fábrica que demandaba muchos recursos tecnológicos y muchos recursos humanos, y las empresas del sector financiero del Estado, llámese el Departamento de Hacienda hoy y otras. Entonces, cuando me hablan de esa gran oportunidad, me abren ese firmamento, es como caer en un mundo desconocido, en un mundo de futuro, y la imaginación, me picó la imaginación, y me hablaron de oportunidades, de prepararme, de ir a hacer seminarios, esto y lo otro. Y nada, comenzamos como soldados rasos en Resteva, manejando asuntos, vamos a decir... Mira, no, realmente hubo una voluntad de atraerme. Yo le dije, mire, si yo vengo para acá, tengo que buscar una pensión, ya yo tengo eso resuelto por allá, en mi sala de tortura. Tengo realmente facilidades y tengo un buen salario. Honestamente, yo le agradezco mucho y prácticamente le dije que no. Entonces, el señor Tren, que era un ejecutivo muy perspicaz y parecía, aunque era dominicano, tenía todo el andamiaje de un ejecutivo norteamericano. Me dijo, permíteme, Fernando, que te voy a hacer un planteamiento, pero cómprate el futuro. No veas, hay personas que ven cerca. Tú eres joven y aquí puedes desarrollarte. Bueno, pues nada, me llevé del señor Tren y mi próxima década fue en Resteva. En principio, como soldado raso, desempeñé todas las funciones de cómo hacer una cotización, cómo asistir a los grandes ejecutivos que estaban en ese departamento, que eran realmente personas admirables, eran verdaderos caballeros y tenían el arte de vender. Y yo aprendí mucho de ellos. Entonces fui evolucionando y coyunturalmente había que designar una persona para manejar, por exigencia del fabricante, un encargado de la línea Simple Time Recorder.
En principio, Simple Time Recorder eran los relojes ponchadores, esas cajas grises que veíamos con ese golpe que asustaba a los pobres empleados y principalmente a los que llegaban tarde. Y perdón que interrumpa, eso es cuando los ponchadores eran ponchadores. Que se ponchaba. Que la tarjeta la ponchaban. Viene el nombre de ponchador. Exactamente. Pero Simplex era más que eso. Simple tenía prácticamente el mercado de la zona este, principalmente de Estados Unidos, en la parte de detección de incendios. Como parte de las exigencias, había que desarrollar el mercado de detección de incendios. Originalmente, siendo joven y con toda la ambición de progresar, pues batallé incesantemente y vendía todos los relojes del mundo. Esteba entró en un proceso de recesión y era una larga batalla porque los relojes que vendía tenía primero que vendérselo al cliente y luego comprarlo, venderle venderle la idea a la empresa de que teníamos que comprarlo. Claro. Porque al tener, no era era como una empresa que había entrado en una etapa de oxidamiento y entonces no había agresividad. Si estamos vendiendo, busquemos los recursos y esto, pero había que justificar, mira, ya he vendido 20 relojes, hay que buscar el dinero. Después que los relojes llegaban al país, había que buscar. Era otra batalla sacarlo de aduana. Después que llegaban ahí, los mismos técnicos había que empujarlo. Yo tenía que llevarlo en mi propio vehículo e instalarlo. O sea, era una batalla. Era una batalla. Tiguerilmente había que josear hasta tener el equipo. Hasta tener la caja ahí montada. Sí, pero había que josear dentro de la empresa, era para ponerlo replicando. Sí. Por lo general uno josea para vender el proyecto, no para conseguir el insumo. No, era una papita vender el equipo. Lo duro era concluir la venta. Guayar la yuca era todo el otro proceso. Cuando las empresas son tan grandes así y luego como que se descuadran, se desorganizan o deja de ser prioridad una línea, es difícil desde adentro pelear por eso. No, y que cuando son tan grandes hay mucha burocracia, eso entonces limita mucho los procesos. Muchos jefes también y niveles de decisión. Pues el punto culminante vino cuando en los tiempos de los 70 y pico, la crisis eléctrica era algo desesperante y afectaba a todos los procesos productivos del país. Y de las familias, incluso muchas familias migraron a Estados Unidos por esa situación. A los apagones, había escasez de azúcar, en algún momento escasez de gasolina y definitivamente esas cajas grises también se veían afectadas porque cuando se iba la luz ya no había control. Claro. Y los empleados lo único que alegraban era que no había relojes operando. Pero llegó una filial en Inglaterra, hizo una simbiosis, un híbrido, y logró insertar una batería de níquel cadmio en ese aparato electromecánico y unos osciloscopios, unos componentes para regularizar los cambios cuando entraba y salía la energía, y los relojes funcionaron regularmente. O sea, le pusieron una UPS adentro. Básicamente le pusieron una UPS adentro. Definitivamente. Eso mismo. Entonces, yo volví a revender los relojes. O sea, las empresas que me habían comprado relojes normales, volví y lo envolví en la magia de que no le iba a fallar y de que las cosas iban a funcionar, hubiera o no hubiese electricidad local. Claro. Y fue un éxito porque uno de los poquísimos días que dejé de trabajar, me llegó la inspiración del personaje Simplito el Biónico. Y como les dije, les conté. Un personaje que surge de ese reloj. Sí, ya había una serie muy popular, El Hombre Biónico. Entonces, yo uní el personaje
del hombre biónico con las características del reloj, todo lo que podía hacer y todo eso. Tenía un amigo en una publicitaria muy, muy renombrada que me facilitó la ilustración del texto y fue todo un éxito en términos de aceptación y naturalmente de máquinas registradoras con las ventas logradas. Sí, sí, eso. Sí, ¿y cómo se llamaba el personaje? ¿O se llama el personaje? Porque esos personajes sí, el personaje se llamaba Simplito el Biónico. Simplito. Simplito de simple. Sí, esa era la marca de Simplex. Un personaje, voy a decir un superhéroe dominicano. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, Un anime. Sí, sí. No, pero realmente ahí me volví popular internacionalmente porque las ventas empezaron a romper el esquema y en la fábrica empezaron a ver los resultados y hubo que trabajar horas extras allá y todo eso. Y entonces la fábrica me compró los derechos de autor de Simplito el Biónico y eso caminó por toda América Latina con los ajustes semánticos de cada nación. Exacto. Y todo fue un boom. Pues yo fui a una convención precisamente en Marcus Island para el lanzamiento de nuevas líneas, nuevos productos y el personaje principal en la recepción fue nada más y nada menos que Don Simplito, hecho en una escultura fabulosa a gran escala. Pues nada, eso fue un motivo de orgullo pero la Simplex también exigía, que no se estaba trabajando, incursionar en la parte de detección de incendio. Y sin yo ser un técnico ni un especialista, pues tomé las primeras orientaciones, los primeros cursos de diseño, de anatomía, de lo que es un detector de humo, lo que es la composición de un panel, en ese tiempo naturalmente electromecánico, y empezamos realmente a trabajar la parte de incendios y nacieron grandes sistemas en ese tiempo. Yo logré diseñar y ejecutar lo que era el hotel más grande que se construyó en el país en esa década, que fue el Plaza Dominicana, el Hotel Loews. También hicimos el sistema del edificio nuevo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, el edificio nuevo también del Listín Diario en Miraflores. También diseñamos un sistema complejo que honestamente dio muchos problemas porque el trabajar con el polvillo que desprende el tabaco es un asesino silente para un sistema de detección de incendios, y eso nos pasó en la compañía tabacalera, la productora del cigarrillo Monte Carlo, que era la empresa líder en ese tiempo. Así nacieron los primeros sistemas de detección de incendios, y en el ir y venir yo conocí a una persona que trabajaba muy de lleno en los sistemas de seguridad. Era un dealer que estaba radicado en Panamá, y entonces por las exigencias y la seguridad que ameritaban las casas de los norteamericanos en el Canal de Panamá, ellos tenían que proteger esas residencias, las oficinas norteamericanas en el canal, y me habló bastante y me fue adentrando en ese mundo, e incluso me invitó a conocer su oficina y a ver cómo era un sistema de seguridad, y por ahí nació también mi interés por los sistemas de seguridad. R. Esteban no quiso dar ese paso, pero yo me quedé siempre con mi bullita, y cada vez que nos veíamos en las convenciones y en las reuniones, pues eso pasaba. Ya llegando a la década de los 80,
Resteva entró en un periodo de deterioro profundo. Realmente el recurso humano había envejecido mucho y las personas jóvenes éramos los menos. Y la situación financiera le había cambiado también notablemente. Ya la tecnología venía dando saltos. Eso lo estaba comiendo. Venían los japoneses ahí. Venían ya en todo el espectro, venían marcas más agresivas con precios más atractivos y la situación se le fue tornando de gris a negro. El último esfuerzo que ellos hicieron para sobrevivir fue dividir la corporación en 3 empresas. Datacom, que era la parte tecnológica profunda, donde estaban las computadoras Univac, que también venían siendo golpeadas profundamente por la penetración agresiva de IBM. La parte de seguridad bancaria y la parte organizativa con nosotros en Simplex. La parte de Kodak con la parte de Enfoca. Y Filarmónica con Philips a la cabeza para la parte de los sistemas de sonido y la parte electrodoméstico con Osterizer también a la cabeza. Desgraciadamente, en muy poco tiempo, las 3 empresas prácticamente, a excepción de Enfoca, sucumbieron. Un paréntesis ahí, porque yo escuchando la historia me llama la atención. Y las marcas que ellos manejaban eran marcas fuertes, compañías de tradición. Gama alta, como decimos ahora. Pero tienen un factor común todas. O sea, la mayoría fueron desplazadas por otro grande que le comió los caramelos, como dicen, ¿no? Y entonces quizás fueron marcas o empresas muy grandes que no se adaptaron. En su momento no se adaptaron y arrastraron a distribuidores leales o a empresas grandes que eran monstruos también, pero que a la vez dependían de ellos, pero tenían la camiseta puesta del que lo estaba, el lastre, ¿no? Que lo estaba arrastrando. Y era desde arriba, de la alta gerencia que venía el problema. Sí, porque en realidad los fabricantes dejaron de adaptarse, dejaron de evolucionar, vino otra marca, se lo comió, pero se comió también de manera indirecta a los grandes distribuidores, a las grandes empresas del mundo entero que trabajaban de la mano con ellos. Sí, posteriormente esas grandes marcas respondieron y fueron haciendo la conversión de un mundo electromecánico a un mundo electrónico. Tal es el caso de Philips, que sigue siendo una gran empresa en todos sus ramales. Osterizer sigue siendo una señora marca Kodak respetable. Kodak, desgraciadamente, no se adaptó al mundo digital y sucumbió. Ojo, he visto Kodak como marca. Sí, exacto, como marca existe. He visto lentes Kodak, he visto televisores Kodak y me imagino que otros artefactos, pero ya utilizando a Kodak como marca, no como esa gran corporación. Inclusive yo creo que ellos todavía fabrican lentes para cámara. Sí. O sea, un lente específico, pero es un lente Kodak para tal marca de cámara. Que era de lo que más venta hacía, porque el papel fotográfico. Exacto, suministraban para fotógrafos. Generaba volumen. Sí, sí, desgraciadamente. Pero desgraciadamente la obsolescencia de las marcas en el mundo electromecánico estuvo a la par con la obsolescencia humana. O sea, Kodak era una empresa ya que venía con muchas décadas de existencia, con personas que tal vez se iniciaron jóvenes en la empresa, pero fueron envejeciendo y tal vez no se fueron adaptando a los cambios, ni la empresa buscó los mecanismos para adaptarse a los cambios. Cuando quiso dar el salto y hacer los ajustes que dividieron la empresa en 3 y trataron de dinamizarse por aquí y por allí, ya era tarde. Cuando se hunde el Titanic, pues realmente yo había hecho dentro de mis relaciones, precisamente con estas personas de Panamá, estos muchachos de Panamá, me habían hablado de una marca de ponchadores que había estado precisamente arrasando, ya venía con una tecnología
muy diferentes y a unos precios increíbles. Y entonces me hice de esa línea y fundé mi propia empresa. Amano Corporation, japonés, pues básicamente me ayudó a responder al mercado. ¿Qué quería el mercado? Un equipo bueno, muy estable operacionalmente, ya no tan electromecánico, sino que era un híbrido un poquito más avanzado y a unos precios competitivos. Entonces, con una compañía muy simplificada, pudimos rápidamente hacernos de un gran mercado. Capitalizar la inversión que yo te había hecho. Sí. No, y definitivamente, aún sin capital casi, pero el afán y la sed de dar servicio, pues realmente me ayudaron a conectar con las aspiraciones de un mercado que pedía asistencia, que pedía atención, y todo lo que yo tenía que luchar antes para esto, aún sin todos los recursos, pude lograrlo desde ese bastión. Ya no tenía que luchar con nadie, era usted que tenía que buscar el dinero. Definitivamente. Pues, y que tenía los clientes también, pues ya los conocía, eso es lo más importante. Yo estaba en un como estaba en la empresa constructora de los Jardines del Norte, estaba en un círculo de confort perfecto con mi mercado de relojes, y además que al igual que el mercado de la fotografía me daba todavía un método de ganar dinero constantemente, porque había un supply, un consumo que eran las tarjetas. Fue tan fuerte esa parte que buscamos la manera de nosotros producir las tarjetas e hicimos una pequeña imprenta especialmente para suplir el mercado de tarjetas. Dentro de ese mundo de confort, accidentalmente me llegó una persona de las pocas empresas de seguridad electrónica que había en el país, que empezó a decirme: mira, Despradel, tú tienes todas las condiciones para realmente comenzar a explotar este negocio, y surgen y esto y lo otro. Y esa persona me llevó los primeros clientes. Ya que los clientes estaban ahí, yo tenía que hacer lo imposible por hacer las cosas y no defraudarlo. Claro. Entonces surgió una casa nueva, totalmente nueva, hecha con el librito por un arquitecto, con la ventana no se había puesto, no se pensaba en alarma, por lo tal no había tubería ni nada. Y nosotros, bueno, había que hacer una red, había que ver cómo lo hacíamos, y mi técnico ideal se ideó la soberana idea de buscar un cincel y picotear la casa entera. ¡Wow! Ay, mi madre. ¡Qué trabajo! Cuando el dueño de la casa y el arquitecto llegaron, la sensación fue... Eso sucede cuando... ¿Eso sucede? Bueno. Mira, yo tengo una historia chulísima. Bueno, la situación fue que yo creo que no le dio un ataque cardíaco. No nos metieron preso de casualidad. Sin embargo, excúsame, te voy. Sin embargo, manejamos la situación con apoderamiento, con responsabilidad. Y ese señor... posteriormente a las empresas que iba, me buscaba para yo darle el servicio. El vocero. Sí, no, definitivamente. Entonces, imagínense, para nosotros meter una sirena originalmente, como no sabíamos que había un gabinete para sirena, buscábamos una caja de registro y la soldábamos. Para pegar los alambres, usábamos cemento de zapatero originalmente, hasta que descubrimos el ujú. Después descubrimos el vibrador, y así fuimos emparmando y armando el muñeco. Armando el muñeco y la idea artesanal de venderte una solución técnica sin dañarte la casa, usando los zócalos y eso. Y los ángulos de paredes era lo que primaba, pero definitivamente la parte dialéctica, el discurso iba mucho más allá. Entonces nos encontrábamos que muchas veces el cliente me dijo: mire,
usted me habló muy bonito, pero realmente mi casa o mi oficina está hecha un desorden. Claro. Y así fuimos mejorando. Sabíamos ya que había un vibrador, que los detectores de movimiento, y fuimos porque no había nada, no había una pauta para que esto se hiciera de esta manera, que esta era la solución para aquello, que un panel se maneja con este criterio, con aquel criterio, etcétera, etcétera. O sea que fuimos armando el muñeco sobre la marcha. Hay algo importante de lo que usted está diciendo y yo quiero que los colegas, los técnicos se den cuenta. Hoy todos ustedes llegan a un sitio y se dan cuenta que no hay muchas previsiones, sí. No hay canalizaciones, no hay cosas. Imagínense en ese momento que ni se pensaba en instalar tecnología después que una casa estaba terminada. Era lo eléctrico, lo básico que se ponía y no había una previsión. Ahora, lo fundamental es la responsabilidad de dar la cara, claro, y de trabajar cada problema. Esos primeros clientes, como le dije, me acuerdo de ese señor, que por respeto no voy a decir su nombre, y el otro gran cliente fue una galería de arte que acogía los artistas nobles, los que no tenían nombre en ese tiempo, y su pintura era de vanguardia. Era el Centro de Arte Nouveau, que estaba en la Independencia, más o menos a la altura del Hotel Jaragua. Ahí realmente fue como un laboratorio de aprendizaje también, y establecimos una buena relación con el dueño, que desgraciadamente hace unos años desapareció, Porfirio Herrera, y nos dio todas las oportunidades de reivindicarnos. Tanto nosotros como clientes, después nos hicimos clientes, y en nuestro edificio realmente todas las obras fueron de ellos, en un gesto de agradecimiento eterno. Y también él nos recomendó muchos clientes, precisamente no por lo que logramos en esa primera etapa, sino de cómo enfrentamos y de cómo tratamos de siempre hacer que las cosas funcionaran, y cada vez que había un problema, tratar de resolverlo. La actitud es fundamental, y esto que les sirva de consejo, y de que esa parte la valora y la premia el cliente. A veces no tenemos problemas ni nada, y el simple gesto de usted hacer un gesto de responsabilidad, hasta una visita de cortesía, y eso lo coseché ayer con un cliente, es realmente imponderable, y usted tarde o temprano va a tener la recompensa de cualquier cliente. Claro. Sí, algo que yo veo en el día a día, algo que yo tuve una trayectoria de trabajo donde yo entré en muchas empresas de servicio, y a nosotros nos capacitaban en la parte de servicio. Y siempre nos hacían énfasis en dos aspectos. Uno de ellos es el sentido de urgencia, de saber identificar, tú tienes varios clientes, cuál de verdad necesita que tú lo atiendas de manera urgente. Y esa orientación y ese enfoque orientado a servicios, donde el cliente quede deleitado por tu servicio, o sea, por lo que tú vas a hacer. Y siempre obedeciendo a la práctica correcta. No simplemente por querer hacerlo más fácil y para salir del paso, simplemente hacerlo de la manera correcta en pro de ese cliente. Sí, quiero significar que hoy día usted sale a buscar un técnico y pone un anuncio y va a encontrar un técnico calificado con experiencia, con expertise de haber pasado por una empresa, por haber hecho una instalación de alarma, de control de acceso, de lo que sea. En aquel tiempo, conseguir un técnico era misión imposible. Sí. El personal nuestro era un personal artesanal totalmente. Su principal potencialidad era pegar cables, colocar componentes correctamente, y había ya vamos a decir, un supervisor, un cerebro que era el que armaba los sistemas. Pero definitivamente todo el personal secundario eran artesanos. Don Fernando, yo le voy a decir algo. Que nosotros tenemos una gente aquí que es el tiempo que nos marca lamentablemente. Pero mire,
nosotros no hemos comenzado a hablar de don Fernando de Pradela, absolutamente nada. Estamos en la primera pregunta. O sea, estamos en la primera pregunta que tiene. De 2 páginas de guión. De 2 páginas de guión. Estamos en la primera y no hemos pasado a la segunda. Vamos a hacer entonces una segunda parte, Claro que sí. ya no va a ser como Necesaria. trayectoria, sino ya como... No, la continuación de la trayectoria. como Fernando, no, ya como Fernando y quién es Fernando ahora. Pero yo no me quiero ir sin que usted nos hable y vamos a hacerlo como un poco puntual para completar esa parte. ¿Cómo le llega a usted la idea de crear una central de monitoreo? Como dije anteriormente, el vínculo con una empresa ya de experiencia, como era la empresa de Panamá, y era el contacto ya con los suplidores, con los avances que uno veía, y existía la idea de dar el servicio completo al cliente, de que el cliente se sintiera protegido y que tuviera alguien las 24 horas viendo su casa, si ocurría un evento, alguien que lo llamara, que le respondiera, y de ahí surge la motivación. Me llevé la idea y me tracé la meta de un plan llamado 100%. 100 clientes por 100 pesos. ¡Wow! Que eran unos cuartos de ese tiempo. Usted ha sido un ideólogo de muchísimas estrategias comerciales Claro. y de las que yo fui invitado, gracias a Dios, y le